Traigo como cada mes el resumen de lecturas de libritos leídos y que me han acompañado durante todo el mes de abril. En esta ocasión he leído 10 libritos y como son bastantes libros y ya sabéis que yo me suelo enrollar bastante, pues voy a ir directamente al grano para que no perdamos más tiempo. El primer librito que leí, lo leí en digital. Este libro lo leí porque se propuso en el club de lectura en el que yo participo, en la librería de mi barrio, y estoy hablando de Nuestras esposas bajo el mar, de Julia Armfield, editado por Sigilo Editorial. No sé muy bien de quién es la traducción porque no tengo el libro en físico, estaréis viendo la portada por aquí. Pero bueno, ha sido un libro que me ha gustado mucho, 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 y del que voy a hablar poquito porque creo que es un libro que es mejor saber lo mínimo y necesario para meterte en esta historia, porque no es hasta el final, ¿no?, cuando tú acabas de leer ese libro y lo cierras, cuando te das cuenta de que dices, vale, he entendido lo que quería decirme la autora. Es verdad que se van atisbando como pequeños destellitos de por dónde quiere ir y conducirnos la autora a lo largo de todo el libro, pero hasta el final es como que tu cabeza, o por lo menos yo lo viví así, como que tu cabeza no se da cuenta bien de qué nos está contando. ¿De qué va este libro? Vale, pues en este caso seguimos a una pareja, Miriam y Alea, y bueno, pues es un libro que está narrado de manera que cada uno de los capítulos pertenece a una de las protagonistas. Lea, bueno, pues no recuerdo muy bien cuál era el trabajo que ella hacía, pero se va a una misión submarina y desaparece durante varios meses en esa misión, en los que Miriam pues está en casa esperando a que ella regrese, y llega un punto en el que ella no sabe muy bien qué ha pasado con Lea, ¿no? No sabe si está viva, si no, si va a volver, qué ocurre, ¿no? En un punto determinado de la historia, Lea regresa a casa y esto es lo que marcará el desarrollo de toda la novela, ¿no? El regreso y ese reencuentro con su pareja y qué es lo que va a ir sucediendo entre ellas. Me ha gustado mucho el planteamiento porque creo que es un libro que habla como de duelo, ¿no?, de expectativas, de transformación, de cambios, de pérdida, ¿no? Y me ha gustado mucho el desarrollo porque lo ha hecho desde un punto bastante original. Ella utiliza bastantes elementos fantásticos dentro de esta narración como para ir desarrollando esta historia, o sea que no es un libro de duelo y de pérdida al uso, ¿no?, de esos que son como súper desgarradores y dolorosos, sino que por el contrario hay como un halo bastante misterioso alrededor de ambas, ¿no? Además, bueno, pues Lea va a ir experimentando una serie de cambios físicos en el cuerpo producidos por estar tanto tiempo, ¿no?, sumergida bajo el mar. Y a través de estos elementos fantásticos, una ambientación que a mí me ha recordado un poco al género gótico, ¿no? O sea, tiene tintes, no podemos decir que sea eso, ¿no? Igual que hay determinadas cosas que podríamos considerar que es terror, aunque no terror al uso, ¿no? Como igual nos imaginamos y nos viene a la cabeza. Pero sí que tiene como distintas pinceladas y la verdad es que ha sido un libro que, o sea, me fascinó, me gustó muchísimo, sobre todo porque no sabía qué es lo que pasaba, no sabía muy bien qué ocurría y aún así necesitaba seguir leyendo, ¿no?, para ver dónde nos quería llevar la autora y cómo lo cierra todo al final. O sea, es que me pareció una cosa como muy bonita, sumamente poético, muy lírico, con muchísimo simbolismo y un libro que de verdad, si os ha llamado un poquito la atención algo de lo que he contado, os recomiendo mucho que os adentréis en él porque creo y estoy convencida de que no os decepcionaría y de que os gustaría mucho. Vale, pues ya pasamos a los libritos que he leído en físico. El primer librito en físico que leí fue Budín del cielo, de María Luque, editado por Sigilo. No sé si podéis apreciar bien, o sea, la belleza de esta portada, porque es que me parece increíble. Y no solamente es bello por fuera, sino que es sumamente bello por dentro. En esta historia acompañamos a Rosa, una ex profesora de matemáticas que ya está jubilada, que vive sola y bueno, pues que tiene una vecina, su vecina Norma, de la que ella cuida y se preocupa, que a pesar de que es más joven que Rosa, pues está como un poquito peor de salud que ella y ella siempre como que está pendiente, ¿no?
Rosa es un personaje inolvidable, de esos que te roban el corazón, porque bueno, pues ella nos va contando su cotidianidad, ¿no? Rosa nos cuenta su día a día, nos cuenta cosas de su pasado, recuerda a sus alumnos que a veces vienen a visitarla, recuerda historias de sus amores de juventud, ¿no? Y a través de todos estos recuerdos que se entrelazan, ¿no?, con la cotidianidad de Rosa, pues vamos a ir viendo, ¿no? Y Rosa nos va a ir enseñando como la importancia de los vínculos, la importancia de los cuidados, la importancia de la memoria, de los recuerdos, ¿no? Ha sido un libro que disfruté muchísimo porque Rosa tiene una mirada bastante peculiar y diferente a los demás. De hecho, Rosa se comunica con los pájaros y se comunica con las flores y es uno de esos libros, o sea, sumamente preciosos, de los que te abrazan, que te hacen compañía en tu día a día, ¿no?, mientras los vas leyendo. Yo tuve la suerte de poder leer este libro mientras estaba de viaje, que siempre, pues cuando estamos de viaje, nuestra forma de mirar, ¿no?, y de observar y de como de relacionarnos cambia un poquito, ¿no? Es como más pausada, a diferencia del ritmo frenético de la cotidianidad. Y fue un libro, o sea, súper delicioso, que me hizo compañía en el trayecto de tren, que pues, me hizo disfrutar, ¿no?, de ese viaje con las personas queridas con las que estaba. Y bueno, pues es sin duda un personaje inolvidable, de verdad. Creo que, o sea, es un libro que igual pensáis que no pasa nada, ¿no? Porque al final es el día a día de, pues, de una mujer jubilada y de las cosas que le van sucediendo junto con los recuerdos que ella va compartiendo con nosotros. Pero creo que es uno de esos libritos cálidos, ¿no?, que a veces pues viene bien para alternar entre lecturas como más densas o mucho más dramáticas y dolorosas. Y sin duda alguna, pues vamos, un personaje que no voy a olvidar, y os invito muchísimo a que conozcáis a la señorita Rosa. Seguimos con el siguiente librito que leí, que es este de aquí, Las sombras del palacio de Swat Dervis, y la traducción es de Susana Prieto Mori. Espero que lo veáis bien. La editorial creo que es Ardicia. Voy a comprobarlo para ver que no me equivoco. No sé si lo pone en algún momento por aquí. Este librito lo leí en lectura conjunta con Mónica, sí, Ardicia Editorial. Lo leí en lectura conjunta con Mónica de la Balda Silvestre. Ella y yo habíamos intentado hacer una lectura conjunta de el libro de Kenise Mourat, de parte de la princesa muerta, y es verdad que, bueno, pues ella se encontraba en un momento en el que no estaba conectando mucho con la lectura, o se le estaba haciendo como demasiado tedioso, y se descolgó de esa lectura conjunta y quedó pendiente como volver a leer juntas de nuevo, ¿no? Entonces me propuso que leyéramos este librito, del cual yo no conocía absolutamente nada, o sea, fue como un descubrimiento tremendo para mí, tanto el libro en sí como de la autora, porque era completamente desconocida, y lo eligió un poco porque, bueno, está ambientado en Estambul, y como es una ciudad que a las dos nos gusta mucho, pues pensó que podría ser una buena idea que lo leyéramos de manera conjunta. Mi intención fue hacer un videoblog con con este libro, ir compartiendo pedacitos de mi lectura y demás en el viaje, pero bueno, pues me di cuenta de que los videoblogs todavía no son lo mío. Intenté grabar trozos, bueno, no sé, quedó como un poco desastroso, y al final he desechado esa idea, así que vengo a hablaros hoy de él. Y bueno, también creo que os voy a hablar poco de este libro porque creo que es un libro súper cortito, que además lo interesante de él, ¿no?, es como adentrarnos, leerlo y ver a dónde nos quiere llevar la autora, ¿no? Creo que además, al ser tan breve, cualquier cosa que pueda comentar, igual puedo desvelar cosas de la lectura que considero que es mejor como que lo vayáis descubriendo si os animáis a leerlo. Tengo que avisar de antemano que es un libro que está súper descatalogado. Fue una odisea encontrarlo, así que bueno, si tenéis suerte y lo encontráis, pues os lo recomiendo mucho. Y ya no me enrollo más y voy a pasar a hablar de qué va este libro. Bien, este libro me resonó un poco al libro de Natalia Ginsburg, y eso fue lo que pasó,
porque nos vamos a encontrar con la historia de un trío amoroso. Este libro lo escribió Suat Dervish mientras estaba en el exilio, creo que lo escribió en 1958, y lo va a ambientar en Estambul. Aquí seguimos, como ya digo, a un trío amoroso, a Selil, que es la mujer, a Ahmed, que es el marido, y a Mushin, que es el amante. Bien, lo interesante que hace la autora es que utiliza, como dijéramos, para cada uno de los episodios, distintas voces narrativas que nos hablan, ¿no? Desde la perspectiva o de Ahmed, o de Selil, o de Mushin. Creo que la última es dijéramos, la perspectiva de Selil. Las dos primeras son, o las primeras que aparecen son de Ahmed y de Mushin. Y en este caso, bueno, pues la historia va a empezar a desarrollarse a partir de que Ahmed llegue a casa y se encuentre con que su mujer no está. No sabe qué le ha pasado, es una hora bastante tardía y bueno, no tiene señales de ella, no sabe dónde se ha ido su mujer, no sabe dónde buscarla y empieza a reflexionar, ¿no? Acerca de, bueno, pues de todo lo que ha tenido que ser para su mujer estar encerrada en una casa esperando a que Ahmed llegue, siempre como en esa espera, ¿no? Perpetua. eh, que posiciona a las mujeres dentro de los hogares y dentro de las relaciones eh, tradicionales, ¿no? Amorosas, como en una posición pasiva, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento determinado de la noche va a recibir una llamada en la que le van a comunicar dónde está su mujer. Y a partir de ahí se va a desarrollar toda la historia. No quiero desvelar mucho más porque ya os digo, es que es un libro súper cortito, a ver si os lo puedo decir exactamente, 111 páginas, o sea, súper poco. ¿Qué es lo que me ha gustado de este libro? Bueno, me ha gustado mucho la utilización del lenguaje. Ella escribe de una forma muy bella, ¿no? Con muchísima descripción de los lugares, del entorno, ¿no? Hay un momento en el que la autora describe, bueno, a través del personaje de Selil, ¿no? Porque Selil viene de una familia de pachás y habla, ¿no? De todos esos palacios en los que ella vivía, ¿no? Y cómo eran. Y hay como muchísima belleza y luego me ha gustado mucho también que es un libro muy simbólico, ¿no? Tiene bastante simbolismo, o sea, hay una parte, no sé si puedo decir bastante simbolismo, pero sí que hay un momento en el que ella emplea determinados símbolos en cuanto a la indumentaria de la protagonista, ¿no? Y me pareció que estaba como muy bien empleado, me gustó mucho el simbolismo que ella utiliza, ¿no? De los colores que emplea para referirse a unos determinados vestidos y momentos concretos de la vida de Selil. Y también me gustó mucho la capacidad de agencia que toma Selil en la última parte de la novela, ¿no? Como el desarrollo de ese personaje al final le hace tomar unas determinadas decisiones en su vida que parten por la decisión pues de posicionarse ella en el centro, sus necesidades y sus deseos. Creo que eso es lo que me recordó a Natalia Ginsburg. Si podéis encontrar este librito, os lo recomiendo muchísimo porque la verdad es que es muy breve, se lee súper fácil y bueno, creo que es un libro con reflexiones bastante interesantes acerca del papel de la mujer. Vale, seguimos con otro librito. Este se ha convertido en una de mis obsesiones y estoy hablando nada más y nada menos que Esta cosa de tinieblas de Mar García Puig, editado por Debate Libros. Creo que no le voy a hacer justicia a explicar, bueno, también como me gustaría, de qué trata este libro, porque es un libro con muchísimas aristas, ¿no? Hay algo que me gusta mucho de Mar García Puig y es cómo ella utiliza igual vivencias cotidianas y vivencias personales con determinadas temáticas concretas, como por ejemplo la maternidad, que es algo que comparte también con el otro libro que leí de ella, de La historia de los vertebrados, que os dejo por aquí arriba la portada del libro. Y es que ella parte, ¿no? Como de historias cotidianas, de pequeñas memorias, recuerdos, situaciones que le han ocurrido, para ir reflexionando y analizando determinadas cuestiones de un carácter más ensayístico, político, ¿no? O filosófico. Esto, no sé, me asombra mucho la capacidad que tiene para hacerlo tan fácil y tan sencillo. Y bueno, pues, ¿cuáles son las aristas que contienen esta especie de ensayo memorias, ¿no?
en la que Mar García Puig explora, ¿no? Bueno, pues dijéramos que la primera sería el lenguaje, la utilización de la metáfora, ¿no? Para describir aquello que nos rodea, ¿no? Y para transformar también la realidad. Ella habla, ¿no? De cómo utilizamos la metáfora como un recurso de salvación y, y que la empleamos en nuestro día a día de una forma, o sea, trepidante, ¿no? A mí me asombró. Hay un momento en el que ella menciona, ¿no?, la cantidad de metáforas que nosotros empleamos en nuestra cotidianidad y en nuestro día a día, y a mí me sorprendió porque ella da una cifra y fue como, wow, ¿no? O sea, no era tan consciente de la cantidad de metáforas que podemos utilizar a la hora de expresarnos, ¿no? Y a la hora de utilizar el lenguaje, ¿no? La metáfora, o sea, creo que ella plantea, ¿no?, que puede ser algo interesante porque permite como sustituir el mundo que vivimos por el concebido, ¿no?, el que concebimos en el día a día, por el imaginado, pero también tiene una parte en la que a la vez de salvación también es condena, ¿no? Porque la metáfora a las mujeres, sobre todo en el terror, ¿no?, nos ha condenado a vivir y a definirnos de una determinada manera, ¿no? Y esto lo relaciona también con la maternidad, ¿no? O sea, tendríamos como la arista del lenguaje, la arista de el terror y cómo se ha concebido a las mujeres dentro de estos estereotipos dentro de la literatura de terror, ¿no? Y a su vez también cómo esto se une, ¿no?, con la maternidad y cómo se ha construido la figura de la madre, ¿no? Y va como entrelazando eh, todas estas temáticas, quedando al final como, pues esto, ¿no?, como digo, una especie de libro de ensayo, de memorias, incluso a veces de cuento gótico, ¿no?, por determinadas cosas que ella va contándonos. Y, o sea, ha sido un libro que me ha fascinado muchísimo, sobre todo porque ella reivindica, ¿no?, un poco que quizás las mujeres, debido a que hemos sido condenadas a ser y a construirnos de una determinada manera, ¿no?, gracias, o sea, debido a las metáforas y a cómo se han utilizado en nuestra contra, hemos dejado de utilizarlas, ¿no? Muchas veces como hemos ido simplemente a lo literal y hemos tratado de ser lo más literales posibles para huir un poco de eso, ¿no? Y ella como reivindica un poco desde este librito el uso de las metáforas por parte de las mujeres, ¿no? También como que nos apropiemos de nuevo de algo que nos pertenece, que al final es un poco como el lenguaje de las brujas, ¿no?, que es un símbolo que hemos reivindicado muchísimo desde el feminismo, pero a la vez como que hemos obviado un poco el tema del lenguaje, ¿no? Y ellas utilizaban un lenguaje como muy metafórico, ¿no? Y con todo esto hace como un alegato al final de aceptar como esas tinieblas, ¿no?, sobre todo desde la vulnerabilidad y la fragilidad, desde pues sitios como puede ser, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Tratar de romper, ¿no?, con esa pureza y con ese relato inmaculado que hay detrás de la figura de la madre, para aceptar también como esa oscuridad y esa vulnerabilidad que existe, ¿no?, detrás de las madres. O sea, de verdad, creo que es un ensayo que merece muchísimo la pena y se lee súper fácil. O sea, a pesar de que sea ensayo, Mar García Puig es que hace lo que pocas autoras creo que hacen cuando plantean determinadas cuestiones desde este tipo de género, ¿no?, que es acercarlo desde una forma como muy llana, muy cercana y muy entendible, ¿no?, sin que haya términos sumamente complejos. Os voy a leer algo que me parece muy bonito, o sea, tengo varias cosas subrayadas, pero había visto una por aquí que me parecía como interesante. Voy a ver si la encuentro, porque claro, ahora no la voy a encontrar. Bien, dice así: pero hemos reivindicado poco su lenguaje, ese que está lleno de metáforas, que se resiste a la pureza y la literalidad. Solo reconociéndonos impuras a nosotras, nuestras palabras y nuestros deseos, podremos por fin mirarnos al espejo y, como ese otro villano shakespeariano, reconocer esta cosa de tinieblas como orgullosamente nuestra.
sea, enamorada, de verdad. Leed a Mar García Puig, tanto este libro como el de la historia de los vertebrados. Vale, seguimos con este librito, La vendedora de niños de Gabriel Wicktop, editado por Cabaret Voltaire, y la traducción, os lo digo ya mismo, es de Lidia Vázquez Jiménez. Vale, ¿qué me ha ocurrido con esta novela? Bueno, voy a empezar explicándoos de qué va. Esta es una novela epistolar que no sé, bueno, pues todo el rato son las cartas que le dirige la mujer que regenta un burdel a una de sus aprendices, ¿no? De este oficio que se llama Luis. La mujer, no recuerdo, a ver si lo pone por aquí, Marguerite. Está ambientada en la época de la Revolución Francesa, creo que es previo a la Revolución Francesa. Y bueno, pues esto también, ¿no? Es importante porque vamos a ir viendo cómo evolucionan estas cartas, ¿no? También en función del contexto social y político que se está viviendo en Francia. ¿Qué me ha pasado con este libro? Vale. Ella en estas cartas, ¿no? Le va a ir dando consejos a su aprendiz, a Luis, de cómo tiene que ejercer este oficio, de dónde puede encontrar, a los niños, porque ella quien prostituye es a niños. Dónde los puede encontrar, cómo se puede hacer con ellos, ¿no? Y demás. Quiero destacar que ha habido cosas que me han gustado, pero tengo muchos sentimientos encontrados con este libro. De hecho, no sé muy bien cómo definir qué es lo que me ha parecido. O sea, sí y no. En el sentido, entiendo la crítica que ella quiere hacer porque hay una crítica que queda muy, 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 muy difuminada, a mi parecer, en lo que ella expone. Y quiere hacer una crítica como a esta doble moral, ¿no? Como a determinadas clases sociales, mientras el pueblo se moría de hambre, como ellos utilizaban el dinero para determinadas cosas. También qué lleva a las personas a ejercer determinados oficios que son moralmente cuestionables, ¿no? Entiendo todo esto, pero siento que, o sea, este libro desde principio a fin es descripciones sumamente detalladas de prácticas sexuales, agresiones físicas, sexuales a niños y niñas. Entonces, no sé cómo deciros. O sea, yo llevaba la mitad del libro en el que solo estaba leyendo violencia, violencia, más violencia, algo que me parecía como desmesurado, ¿no? Y bueno, pues era como, no sé dónde me quiere llevar, ¿no? Quiero terminarlo porque no sé dónde me quiere llevar, pero si esto solamente se queda aquí, a mí me parece que esto es muy cojo. Porque como ya os digo, la crítica a todas estas cuestiones queda muy difuminada y como muy por debajo de todo este tipo de descripciones que ella hace, ¿no? Gabrielle Wicktop es una escritora que fue bastante polémica precisamente por las cosas que escribía, ¿no? Y una de las cosas o premisas que ella tenía como lema, ¿no? Dijéramos de vida, era que se puede escribir de cualquier cosa si sabes cómo hacerlo, ¿no? Yo también coincido en esto, pero siento que a este libro le falta crítica, es decir, si realmente lo que ella quería hacer era criticar todo este tipo de conductas y plantear determinadas cuestiones, me parece interesante, pero creo que debería haber estado como más marcada dentro de la novela, ¿no? No es un libro que pueda recomendar, primero porque yo tengo muchos sentimientos encontrados y no sé muy bien si catalogar que me ha gustado o no me ha gustado, aunque me canto más por el no que por el sí. Y luego aparte, porque es un libro sumamente duro, o sea, es que es terrible, de verdad. Cuando digo detalladas, es que es detalladas todo tipo de prácticas que creo que no eran necesarias como para desarrollar su historia, creo. Pero bueno, al final, pues yo no soy la autora, no soy quien escribe este libro, entonces, pues bueno. Me da pena porque este fue un librito con el que colaboré con la editorial. No lo he dicho, pero también el de esta cosa de tinieblas también me lo envió la editorial. Y Cabaret Voltaire es una editorial que me gusta muchísimo. Creo que es de mis editoriales favoritas. Y con esto he sentido como un poco, no sé, esperaba quizás algo más o realmente, pues es que es un poco terrorífico, ¿no?
Le quiero dar una segunda oportunidad a la autora porque me parece que escribe muy bien, o sea, me gusta la forma en la que escribe y me gustaría leer El necrófilo, que creo que también está editado en Cabaret Voltaire, lo dejo por aquí arriba, pero no sé si me va a pasar un poco como con este libro. Bien, vamos al siguiente librito que se trata de Aliento, Ojos, Memoria de Edwidge Danticat, editado por Consoni y la traducción es Damien Alou. Vale, este libro lo propuse para el club de lectura que tengo con Sadie de Literature en YouTube y literature.com en Instagram, que se llama El cuarto de atrás. Tenéis abajo los enlaces a la cajita de descripción por si queréis uniros y participar. Propuse porque yo tenía muchas ganas de leer a Edwidge Danticat. Bueno, ya sabéis también que las novelas en las que los protagonistas tienen como esos conflictos identitarios, ¿no? Sobre todo cuando son personas migrantes, pues es una de las temáticas que me gusta mucho y que me interesa. Y bueno, pues tenía como muchas ganas de leer a la autora, así que me decidí por esta novela. En esta novela vamos a seguir a Sophie Kako, que es una mujer, bueno, es una niña cuando nosotros la conocemos, que vive en Haití y que vive con su tía Ati y con su abuela. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela? Bueno, pues un día la tía de esta niña recibe una carta de su mamá, que ella vive en Estados Unidos, diciendo que, bueno, pues que quiere que Sophie se vaya con ella. Y esto pues se lo comunica a Sophie, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana esta niña ve cómo su mundo pues se viene abajo, ¿no? Aquello que ha conocido, las personas, los vínculos de referencia con los que ella se ha criado, pues de repente van a dejar de existir, ¿no? Para conocer a una mamá a la que ella pues no conoce, apenas sabe de ella, ¿no? Y bueno, con la que nunca ha estado, ¿no? Sophie emigra, ¿no? a Haití junto con su madre. Y allí pues se va a ir como desarrollando la relación entre ambas, ¿no? También la ruptura con su madre, el regreso de nuevo a Haití, ¿no? Después de haber estado viviendo años fuera y de nuevo, ¿no? Como la partida de Haití a Estados Unidos. ¿Cuáles son las temáticas que aborda este libro? Porque es que este libro aborda muchísimas temáticas. Aborda pues el conflicto identitario, ¿no? Lo que supone dejar tu hogar para irte a un sitio que no conoces, adoptar una lengua que no es la tuya, tratar como de mantener, ¿no? Tu lengua primaria o tu lengua materna, ¿no? Dijéramos, como para no perder esas raíces, ¿no? Y todo lo que conlleva el sentirte que al final es como que estás entre dos mundos, ¿no? Y no acabas de pertenecer a ninguno de ellos. Nos va a hablar también del trauma generacional de la familia Kako. Bueno, son mujeres marcadas por el trauma sexual, que esto es algo muy común en muchísimas familias de mujeres, ¿no? Mujeres donde, bueno, pues han sufrido agresiones sexuales desde que son muy niñas, ¿no? Y bueno, pues en este caso la madre de Sophie fue violada. Sophie nació de una violación y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Cómo la sexualidad es algo que se utiliza como herramienta de control, como en muchos países de las mujeres, ¿no? Y cómo se utilizan determinadas prácticas para cerciorarse que estas mujeres siguen siendo vírgenes, ¿no? Algo sumamente doloroso que dejará una herida muy honda en el personaje de Sophie. Otra de las cosas que comentamos en el club y que me pareció también muy interesante que reflejaba la autora en este libro es cómo la relación entre colonialismo, ¿no? Ideal femenino y el cuerpo de las mujeres negras, ¿no? Racializadas. Como su relación con su cuerpo, muchas veces por no encajar en ese prototipo de mujer blanca, ¿no? Delgada, que bueno, es como el estándar universal de belleza, dijéramos, les hace tener una relación como de mucho odio, de mucha gordofobia, ¿no? con su propio cuerpo y cómo el colonialismo tiene parte de responsabilidad, ¿no? en todo esto. Otra de las temáticas también que aborda, ¿no? Es cómo, o sea, creo que tiene
mucha perspectiva de clase este libro porque nos hace ver cómo la realidad material de determinadas personas condiciona su vida, ¿no? Cómo muchas veces pues no tienes otra alternativa, no tienes salida y eso pues no te permite poder acceder a unos estudios, poder acceder a un trabajo que esté bien remunerado, ¿no? Y, y cómo pues muchas veces te sientes encadenado porque no hay salida, ¿no? Como para ti, que es un poco lo que le ocurre a la tía de Sophie. También nos habla de las distintas formas de maternar, ¿no? Porque al final la tía de Sophie ejerce de madre durante los primeros años de su vida y cómo luego tiene que separarse de una criatura que no es suya, pero que ha criado como si fuera suya, ¿no? O sea, de verdad, es un libro súper interesante con muchísimas más temáticas de las que hablo aquí. Tengo que decir que la última parte, bueno, tiene un desarrollo como bastante eh, abrupto, ¿no? Es como que va increciendo todo el rato y va más y a más y a más y a más y no esperaba para nada ese desenlace, o sea, fue un desenlace súper desgarrador, un libro muy, muy, muy doloroso en el que sufrí mucho en esa última parte y que de verdad que no esperaba que terminara así, o sea, fue como, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿No? Pero sin duda un libro que recomiendo mucho porque es un libro bellísimo, que la autora emplea una prosa súper lírica, con unas descripciones preciosas, muchísima riqueza cultural porque la autora emplea muchos términos del criollo haitiano dentro de la novela, ¿no? Y esto como que la enriquece, además hay muchos elementos del folclore haitiano también y esto me gustó muchísimo porque hay también como cierto realismo mágico dentro de la novela y no sé, de verdad, un libro sumamente precioso, la mejor lectura conjunta de este mes y os lo recomiendo encarecidamente. Vale, seguimos con otro de los libritos que me acompañó durante el mes de abril y estoy hablando de Los años de las verdes manzanas de Cecilia G. de Guiliarte. Está editado por Plankton Press y bueno, os preguntaréis, ¿quién fue Cecilia, ¿no? G. de Guiliarte? Bien, creo que el nombre, digo Guiliarte y es Guilarte. Creo que el nombre real, os lo voy a decir, es Cecilia García Guilarte, nacida en Tolosa en 1915 y 1989. Esta mujer fue una de las primeras reporteras de guerra española, un personaje completamente desconocido para mí. Hay aquí una foto que os voy a enseñar. Bueno, no se le ve mucho, pero creo que puede ser bonito que os lo enseñe. Y como digo, fue una de las primeras corresponsales de guerra en España que cubrió el frente norte de la Guerra Civil Española. Esto es un recopilatorio de varios textos que hace la editorial Plankton Press. También es una colaboración con ellos y bueno, ha sido un libro que me ha gustado mucho porque es como una especie de memorias, ¿no? De los años en los que Cecilia llega, pues creo que tenía 19 años cuando llega en Madrid, cuando llega a Madrid, perdón. En esos años, o sea, previos a la Guerra Civil Española, está a punto de dinamitarse todo y empieza a trabajar para el diario Estampa. Y creo que es ahí en el diario Estampa cuando le cambian el nombre a Cecilia, ¿no? Y bueno, le ponen el de Guilarte delante. Me recordó un poco, o sea, salvando las distancias, pero hace muchos años leí un libro de Kapuczynski que se llamaba Ébano, él también era un reportero de guerra y tiene varios libros ambientados en distintos países y me recordó un poco a ese tipo de formato, ¿no? Porque ella nos va a ir relatando, pues eso, cuando llega a Madrid, en esos años convulsos, las cosas que le van sucediendo, cómo empieza a redactar sus primeros textos para diferentes medios de comunicación. Y también, bueno, pues nos va a ir contando un poco cuál es el contexto social y cultural, cómo era ese Madrid que ella conoció, ¿no? Que además es muy bonito porque me ha permitido ver desde sus ojos, pues, cómo era el Madrid de esos años, la ciudad en la que vivo actualmente y a la que le tengo tanto cariño. Y bueno, pues ella nos va a ir narrando durante distintos textos un poco como sus memorias, ¿no? Sus vivencias y todo lo que fue sucediendo durante aquellos años. Me gustó mucho porque, bueno, creo que es una figura de una mujer súper desconocida que yo no tenía ni idea de esta persona y creo que es muy interesante porque tiene una forma de escribir que me ha gustado mucho, ¿no? Porque es como, me recuerda un poco a la prosa de también, o sea, salvando las distancias, ¿no? Pero me recordaba un poco a Benito Pérez Galdós,
esa manera de escribir, ¿no? También ese tono así como un poco irónico y de humor que a mí me gusta tanto y de verdad se lee súper rápido y muy, muy, muy interesante. Bien, quedan solamente ya 3 libritos. El siguiente librito que leí fue Fragmentos de interior de Carmen Martín Gaite. Este lo leímos para el reto, que como ya sabéis tengo un reto que se hace a través del canal de Telegram. Abajo tenéis el enlace en el que cada mes leemos un libro de la autora, un libro de ficción. Creo que solamente he metido un ensayo que creo que, si no me equivoco, toca el mes que viene, que tengo muchas ganas de leer. Y este ha sido un libro que me ha gustado mucho, mucho, muchísimo. O sea, todos los libros de Carmen me fascinan. Es que me deja como sin palabras, porque tiene una facilidad para escribir historias, escribir personajes que yo, de verdad, me asombro con cada libro que leo. ¿Qué nos vamos a encontrar en Fragmentos de interior? Bien, pues bueno, en Fragmentos de interior, Carmen Martín Gaite se va a adentrar en una familia media burguesa en los años 70, ¿no? En esos años de cambio cercanos a la transición española, ¿no? Y, y bueno, pues como siempre vamos a encontrar temáticas bastante comunes en su obra, como es la búsqueda de interlocutores, la incomunicación, la soledad. También vamos a encontrar eh, inversiones de roles de género asociados o a las mujeres o a los hombres por distintos protagonistas masculinos y femeninos. Y también vamos a ver un poco representado, ¿no?, los distintos estereotipos, dijéramos, que se asociaban a las mujeres, ¿no? Como, bueno, la mujer tradicional o mujer buena, ¿no? Tendríamos también la femme fatale por un personaje que se llama Gloria y que me hubiera gustado muchísimo que Carmen desarrollara más, pero que no lo ha hecho. Y también vamos a encontrar, dijéramos, como esa mujer libre, ¿no? Una mujer como con ideas más modernas, bueno, pues que dice lo que piensa, prioriza sus necesidades, ¿no? Una mujer con cierta, dijéramos, ideas feministas, aunque ella no se cataloguen como ello, ¿no? Este libro va a estar, o sea, dijéramos que hay un protagonista, o sea, hay distintos protagonistas, ¿no? Es una novela que tiene un poco un formato teatral, a mí me recordó un poco eso, y vamos a tener una figura, que es la figura de Agustina, que es la madre de esta familia, es una mujer que, bueno, pues ha sufrido una decepción amorosa porque su marido Diego, con el que tiene 2 hijos, Isabel y Jaime, pues la ha abandonado y se ha ido con una mujer más joven, que se llama Gloria, y ella como que no ha superado esta ruptura, ¿no? Este personaje se va a ir dibujando a través de la mirada de los demás personajes, ¿no? Y es como que el resto de historias se van a ir desarrollando a raíz de la figura de Gloria, a raíz de la figura de Agostina. Es como que esa figura principal va a dar pie a que el resto de historias, ¿no?, vayan convergiendo a su alrededor. Nosotras no llegamos a conocer la voz de Agustina por su voz propia, sino por los personajes que la rodean. Y nos encontramos con una figura muy similar, que para mí son como la cara pues de las 2 caras de una misma moneda, ¿no?, que es el personaje de Luisa, que es una chica que va a entrar a servir a esta casa porque la anterior criada, dijéramos, o personal doméstico o del servicio, ¿no?, como ellos les llaman, abandona el puesto y necesitan encontrar a alguien y, bueno, pues Luisa va a entrar a trabajar. Luisa es bastante similar, es como si fueran espejos, ¿no?, de Agustina, pero la diferencia es que a pesar de que tienen vivencias diferentes, ¿no?, Luisa va a afrontar estas cosas de una manera completamente distinta a como las afronta Agustina. Como no casi siempre, pero en muchos de sus libros va a haber un final bastante trágico, muy doloroso también, que yo tampoco esperaba y que me dejó como súper sorprendida, aunque después del final del Ritmo Lento yo ya espero lo que sea de esta mujer. Y bueno, pues aunque puede parecer que sea un libro en el que no pase nada, ¿no?, porque al final nos van a ir como narrando qué es lo que ocurre en su cotidianidad, cuáles son las cosas que les atormentan, ¿no?, aquellas cosas que les hacen ser infelices, con las que no se encuentran bien. Es un libro con muchísimas, muchísimas capas, ¿no? O sea, creo que eso es una de las cosas que define
la forma de escribir de Carmen, que es muy introspectiva y que tiene o sea, una cantidad de reflexiones dentro que yo no, o sea, necesitaría como releerlos, ¿no? Una segunda o incluso una tercera vez para poder captarlas todas, porque, bueno, pues nos habla sobre todo de cómo se posiciona el centro en la vida de las mujeres, cómo esto las define como mujeres, ¿no? Como si no hubiera nada más en su existencia. Nos habla también de la importancia de los vínculos, ¿no? De la comunicación, de cómo eso se pierde y cómo al final esta soledad y esta alienación autoimpuesta puede llevar al individuo pues, a situaciones muy extremas y muy dolorosas, ¿no? Y pues a desenlaces catastróficos, un poco como lo que ocurre en esta novela. También hay como una crítica velada, porque la mayoría de las críticas de Carmen aparecen como de manera muy sutil, pero están y las ves a esa, pues al modelo de producción capitalista, ¿no? De nuevo, que es algo que vengo viendo en sus 3 últimas novelas. Y bueno, fascinada. Como dice, o sea, creo que el título es muy revelador porque al final lo que nos enseña Carmen aquí son fragmentos interiores de la vida de estos personajes y bueno, de verdad, cautivada, fascinada, enamorada de Carmen Martín Gaité. Leed a Carmen Martín Gaité porque no os va a decepcionar. El penúltimo librito que me acompañó durante este mes de abril es Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg, editado por Acantilador. Este libro está traducido por Celia Filippetto. Este libro me acompañó durante el apagón, lo terminé durante el apagón y ha sido una delicia. O sea, me he reencontrado con Ginzburg y me ha gustado mucho. Y bueno, creo que aunque son distintas, Mar García Puig me recuerda un poco a Natalia Ginzburg en este libro. Porque, bueno, no sé si me recuerda a Mar García Puig o me recuerda a Natalia Ginzburg a Mar García Puig. Porque este libro es un recopilatorio de textos que escribió la autora durante distintos años de su vida y en él ella va a ir reflexionando a través de vivencias cotidianas sobre cuestiones más universales, ¿no? Pues como por ejemplo la familia, la educación, la escritura, la guerra, la pérdida, el duelo, ¿no? O sea, cosas que al final tarde o temprano nos acaban atravesando a todas. Y bueno, pues son como o sea, como pequeños placeres, ¿no? Como esos libritos de la editorial Petits Plaers, que he ido disfrutando mucho y con los que me he ido sorprendiendo de esa capacidad que tienen como para hablar de cosas que son banales o nimias y acabarlas con una reflexión que dices, wow, ¿cómo ha podido hacer esto, no? Creo que para mí, sin duda, os voy a decir cuántos textos hay. Hay, a ver, 2, 4, 6, 2, 4. Hay 11 textos y para mí uno de mis favoritísimos es Invierno en los Abruzos. Creo que ese fue el que más me sorprendió. No sé, supongo porque no sabía muy bien por dónde iba a ir y cuando vi ese desenlace fue como, qué maravilla. O sea, es que me conmovió muchísimo y ya no pude dejar de leer. Si habéis leído Natalia Ginzburg o si no la habéis leído, creo que este también puede ser un buen libro como para leerla, sobre todo porque la puedes ir disfrutando poquito a poco, porque los textos son independientes unos de otros, autoconclusivos y no sé, me gusta porque creo que también refleja cosas, ¿no? Que no sé si veré más adelante en su obra, pero sí que creo que son cosas que a ella como que le preocupaban, ¿no? Como escritora y también como persona. Así que súper recomendado. Un libro que de verdad no puedo agradecerle más a Mónica de la Balda Silvestre que me recomendara en su momento a Natalia Ginzburg o que la recomendara en su canal, no directamente a mí, pero yo me sentí interpelada y ha sido, o sea, de las mejores cosas que he leído en mucho tiempo. Bien, y ahora sí, la joya de la corona, porque os vengo a hablar de mi libro favorito del mes de abril. O sea, lo he amado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estoy hablando de Hijas de la Loba Blanca de Dara Lobeira, de Ediciones en el Mar. O sea, ¿cómo no he visto yo más este libro, por favor? O sea, tenéis que leerlo porque es fascinante. En este libro, que es un libro repleto de metáforas, repleto de simbolismo, con un lenguaje súper poético, con una descripción del paisaje súper envolvente, o sea, de verdad,
Increíble. Dara Lobeira creo que es fotógrafa o si no es, o sea, no sé si se dedicará solamente a eso, pero sé que ella toca la fotografía y creo que esto se ve muy reflejado en su obra porque las descripciones que hace del paisaje de esa forma tan bella es que yo podía verlas como si fueran imágenes, o sea, real. Podía, o sea, de verdad, verlas como en fotografías. Me parece que eso, o sea, como el hecho de que ella se dedique a eso o que sea algo que ella hace, ha influido mucho a la hora de escribir lo que ella quería trasladar en esta novela, ¿no? Porque es muy visual, sumamente visual. O sea, me encantaría ver esto en una película, porque me parece precioso, tiene que ser increíble. No sé muy bien dónde ambientar esto, porque no está fechado, no hay una época, no hay un contexto histórico, no sabemos dónde ocurre. A mí me da un poco vibes de Inquisición, pero no sé si será en aquellos años. Nos encontramos en un lugar que para mí es, que tampoco sabemos muy bien cuál es ni dónde está, pero para mí es un lugar sumamente frío, rodeado de muchos bosques, como muy espesos y frondosos. Y bueno, pues vamos a seguir en concreto a Vera, una niña que está a punto de cumplir los 13 años y que pertenece a una familia sumamente religiosa. Su padre es el pastor del pueblo y ellos viven en una casa súper austera, o sea, hay muy poco, una casa llena de silencios, o sea, la austeridad no solo se refleja en las cosas materiales, sino también en las relaciones que tiene ese padre con la madre y con sus hijos, ¿no? Vera tiene dos hermanos más, una hermana que creo que es más mayor que ella o igual a la par, y un hermano más pequeño. Y bueno, pues en esta novela la naturaleza va a tener un papel sumamente importante, ¿no? Porque la naturaleza no solo va a ser ese entorno que rodea a estos niños y donde juegan, sino también va a estar muy relacionado con ese paso, ¿no? De la infancia a la adolescencia, ¿no? De dejar esa primera niñez, ¿no? A la inocencia de esos juegos pueriles. Eh, y como pasar al mundo de los adultos, ¿no? Como, o sea, hay muchísimo simbolismo en eso, ¿no? En cómo perdemos determinadas cosas cuando nos convertimos en adultos, cómo dejamos de jugar, cómo dejamos de visitar el bosque, ¿no? Eh, y bueno, pues nos va a hablar un poco de esto, ¿no? De ese lado como salvaje, ese lado que nos llama, ¿no? Esa llamada que tenemos dentro en nuestro interior, como a Vera la llama, ¿no? Como a Vera le hace cuestionarse determinadas cosas que son impuestas, porque ella pues vive en una casa muy estricta, en la que hay unas normas, debe comportarse de determinada manera porque es la hija del pastor y debe dar ejemplo. Y como todo esto empieza como a chirriar un poco con ella y a querer como deshacerse de ese tipo de imposiciones y cómo siente la llamada de la loba blanca y quiere como seguirla, ¿no? Como encontrarse con ella. O sea, es que es un libro precioso, muy, muy, muy bonito, que habla pues de cómo las mujeres hemos sido sometidas, ¿no? Para comportarnos de una determinada manera y cómo hemos tenido que rechazar nuestra propia naturaleza salvaje, ¿no? Nuestros propios instintos, deseos. No sé, de verdad, leed a Dara Lobeira porque creo que es lo más bonito que he leído en estos meses. O sea, es que me ha encantado, de verdad. Es que no puedo decir más porque me parece un libro precioso, además súper poético, muy intimista. Bueno, es que nunca creí que este libro me fuera a gustar tanto. Este libro también es una colaboración con la editorial. Este libro se lo pedí yo a la editorial, lo vi, me llamó mucho la portada. O sea, es una portada preciosa, ¿no? Me diréis que no. Y, y fue como, siento curiosidad, ¿no? Por este título. Además, o sea, es que la sinopsis no te dice absolutamente nada, pero te dan ganas como de comprártelo ipso facto. Y, y cuando empecé a leerlo, en la primera página dije, este libro me va a encantar. Porque tiene muchas cosas que a mí me gustan, porque utiliza ese lenguaje poético, porque hay mucha descripción de la naturaleza, porque
Hay muchísimo simbolismo, muchísimas metáforas, mucho realismo mágico también, que no lo he dicho, amantes del realismo mágico, por favor, leed a Dara Loeira, o sea, voy a dar la chapa con este libro increíble. Bueno, es que no voy a parar. Así que nada, estas han sido todas las lecturas que he leído durante este mes de abril. Contadme cuáles han sido las vuestras, si os ha llamado la atención alguno de estos libritos, si habéis leído alguno, si incluso hemos coincidido. Ya sabéis que abajo tenéis todos los enlaces al club de lectura, a mi Instagram, al podcast que tengo con Seidi, al reto de Carmen Martín Gaite, todo donde me podéis encontrar. Darle me gusta si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros para que YouTube os notifique cuando vaya subiendo nuevos vídeos por aquí. Y antes de terminar, quería pediros si tenéis más recomendaciones de libritos en los que la naturaleza tenga ese papel tan importante que hayáis leído, que sean como así líricos, simbólicos, con muchas metáforas, que sean un poco las vibes de Hijas de la Loba Blanca. Os agradecería mucho que me los recomendarais. Gracias por estar aquí, por ver mis vídeos y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo.